Hola mis hermanos, qué alegría volver a hablar con ustedes y verles. Estoy observando que terminamos ya el capítulo 1 y 2. Qué alegría por aquellos que han terminado y han hecho todo este progreso y se han estado edificando. Comenzamos con el capítulo 3. Entonces, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Leámoslo. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los primeros dos versículos nos está hablando Pablo acerca del llamado. Él dice, yo Pablo, prisionero de Cristo. Fíjate que él no está hablando que era prisionero por los romanos, aunque estaba en una cárcel cuando él escribió esta epístola. Él es prisionero de Cristo. Entiende la palabra. Y es claro, sabe que la voluntad de Dios está en todo momento, aunque sea una circunstancia difícil. Por vosotros los gentiles. Por vosotros. ¿Qué quiere decir? Que Pablo fue llamado al apostolado para los gentiles, para que nos abriera más el camino, el conocimiento, nos diera una apertura, ¿sí? Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Definitivamente es el llamado de Pablo. Pablo fue llamado por Dios para anunciar específicamente a los gentiles, aunque en algunos momentos él tuvo que confrontar aún a los de su mismo pueblo, los judíos, pero él fue llamado para eso. Hay dos palabras claves en los demás versículos. Vamos a mirar la primera, misterio. El misterio, ¿cierto? Siempre los misterios generan una incógnita, una pregunta. Un misterio es como un secreto. Es algo difícil de entender, solo hasta que sea mostrado por aquel que lo conoció. Entonces es un misterio. Hay muchos misterios que encierran al hombre. Está el origen del universo, hay diferentes teorías, hay pareceres, ninguna comprobada, ninguna acertada, ninguna clara de las que sacan los hombres, aunque es un misterio. El misterio de quién es Dios, para qué hizo al hombre. ¿Será que el hombre tiene un propósito? ¿Y cuál es ese propósito? Muchos se preguntan, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene yo estar acá? ¿De qué vale la vida eterna? ¿Para qué me sirve? ¿Será que la vida eterna va a ser tan perfecta que va a ser aburrida? Son misterios. Son misterios. Bueno, lo bueno es que el Señor trae la segunda palabra, que es la que nos muestra el resultado de eso. Y la palabra es revelación. La revelación, como ya lo habíamos visto, recuerdan, en un capítulo anterior, en unos capítulos anteriores al comienzo, pudimos ver que la palabra revelación es quitar el velo y dejar de ver sombras para ver algo de manera más clara y como es. Bueno, para hablar de la revelación, podemos hablar de varios tipos de revelación. La primera que yo hablaría es de la revelación antigua. Leamos Hebreos 1.1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habló en el Antiguo Testamento de muchas maneras, pero era por simbología. Y esto era una especie de revelación para que el hombre entendiera el propósito que él tenía. Entonces vemos tipos de revelación como el mismo pueblo de Israel. Fíjense en que Dios quería un pueblo, quiere un pueblo. ¿Qué es la iglesia hoy? Es un pueblo santo. Esa es la iglesia. No dejamos de ser pueblo, nos llama a ser pueblo. Otro tipo de símbolo y de revelación que Dios nos dio de su presencia fue el tabernáculo. Si ustedes miran la estructura del tabernáculo, como estaba escrita, es lo mismo que la vida de un hombre. Porque al final el tabernáculo manifestaba la gloria chiquiná, la presencia de Dios, ¿recuerdan? Y eso es lo que el Señor quería hablar, que iba a ser Jesucristo. Y todas las partes del tabernáculo hablan es de un tipo de Jesús, de Cristo. Allí está manifestándose. Otros, otra clase de revelación son la vida de algunos hombres en el Antiguo Testamento. Ellos manifestaban a Cristo, manifestaban un tipo de Cristo, ¿no? Entonces, aún sus nombres tienen que ver con Jesús. Entonces, el Señor,
¿sí? Entonces ellos, todo esto es una revelación. Sí, algunos van a decir, sí, pero era una revelación un poco difícil de entender. Era la revelación antigua, no había una claridad. Por eso es que se nos dice que el Señor dijo, muchos anhelaron ver lo que ustedes ven hoy con la claridad y no les fue concedido. Por eso es que también nos habla de que el último de esos profetas fue Juan el Bautista. Y dice que no hubo hombre como él. No hubo un profeta tan grande como Juan el Bautista. Increíble. Pero aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Y por qué sucede esas cosas? Porque viene la segunda tipo de revelación, que es Cristo, la revelación plena. Entonces, cuando Cristo se muestra, es la revelación plena, y esto hace que todas las personas que lo pudieron ver, conocer, caminar con Él, pues comenzaron a tener una revelación completa. No olviden que en Él estaba toda la plenitud de Dios. ¿Recuerdan? Y Cristo vino a hacer algo muy increíble, y fue a revelarnos al Padre. Recuerden que en el Antiguo Testamento, que era la revelación antigua, había más de 400 profecías acerca de Jesús. Y esas 400 profecías todas se cumplieron en Jesús. Él vino a revelarnos la plenitud de Dios, que era lo que Él quería hacer, hablarnos del Evangelio del reino de Dios y mostrarnos las bases de eso y de ponerse Él como la piedra angular. Y también al final nos dice, y vengo a revelarles al Padre. Entonces Él es la plenitud de todo y en todos. Y por último viene la revelación del Espíritu Santo. Recuerden que los primeros apóstoles tuvieron el privilegio de conocer a Jesús, y vino en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿sí? Cuando el Señor les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué ocasionó el Espíritu en ellos? El deseo, el fuego, el ánimo para ir a hablar de qué, de todo lo que habían visto con el Señor Jesús. Recuerden que ellos hacían el método de la catequesis, hablar, repetir, repetir, repetir. Y algunos, después de unos años, comenzaron a escribir lo que hablaba uno, lo que hablaba el otro, para sacar ¿qué? Los evangelios. Y uno nota la precisión con que ellos escriben ciertas palabras. Es porque ellos repetían las mismas cosas muchísimas veces. Y quiero decirles algo, eso lo hacían bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es la otra revelación que se nos da. Después vienen otros apóstoles como Pablo, como Bernabé, como Silas, y estos no conocieron a Jesús en persona. Pero ¿qué sucedió? Que el Espíritu Santo trajo sobre ellos revelación. Y una revelación increíble, una revelación sin límite de medida en el caso de Pablo, que ahí mismo lo menciona, un conocimiento muy amplio. Aún el Espíritu le revela más que los que caminaron aún con el Señor. Le mostró muchas más cosas. Eso quiere decir que la revelación tiene niveles. Tú debes pedir revelación y mayor revelación cada día. Porque no es que porque ya un día entendiste un tema del reino de Dios, ya tienes toda la plena revelación. Hay que entender que hay hermanos que tienen más revelación que tú, que han tenido más vida y que han llegado más a profundidad de eso. Entonces, hoy en día esa revelación del Espíritu Santo continúa ejercitándose, funcionando en cada creyente. Porque es que nosotros caminamos en el Señor es por revelación. Es la revelación que trae el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros somos testigos oculares. Pero nosotros sentimos que esa revelación viene a nuestras vidas y comenzamos a entender, a caminar todo este misterio del reino de Dios, el propósito eterno de Dios con nosotros, las coyunturas, los ligamentos, el señorío de Cristo, el gobierno de Dios. Todo esto ha sido revelado por el Espíritu Santo. Ahora, es congruente con toda la palabra. No se sale de ese marco. Es maravilloso poder ver eso. Entonces yo les animo para que ustedes puedan pedirle al Señor que aumente su revelación, que puedan profundizar, que puedan crecer en esa revelación, ayudar a otros, porque sencillamente es Dios. Muchos cuestionan el cristianismo, muchos cuestionan a Jesús en su deidad, pero hay algo que no podemos nosotros cuestionar, o estos hombres no saben cómo aclararlo, es la vivencia personal, lo que sentimos, lo que vivimos. El nuevo nacimiento es algo indescriptible, el denuedo, la necesidad de hablarle a otros de Cristo. Eso solamente lo hace la revelación del Espíritu Santo, y ante eso
no hay respuestas de hombres que van contra esa palabra, ese amor que sentimos como iglesia, ese cuidado que Dios da sobre nosotros a través del cuerpo. Solamente lo hace el Espíritu Santo. ¿Quieres tener más revelación? ¿Quieres comenzar a tener esa revelación? Orémosle al Padre para que podamos crecer a la plenitud de la estatura de la medida de Cristo. Que cada uno vaya avanzando. No sabes cuánto vas a avanzar de aquí a que el Señor te llame a su presencia, pero sí le puedes pedir algo, que durante todo este tiempo avances. Y eso se va a notar y los hermanos que están contigo lo van a ver. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo de edificación. Te queremos pedir en esta hora para que primero traigas revelación sobre la vida de aquellos que no la tienen, pero que están viendo este programa, que ellos puedan entender que necesitan que tu Espíritu les pueda mostrar a ellos cómo Jesucristo es el Señor, cómo Jesucristo es la provisión de vida del Padre para todos nosotros. Queremos pedirte, Señor, que ellos quieran ser parte del cuerpo tuyo, Señor. Pero también queremos orar por esos hermanos, que su revelación se ha estancado, que no han podido seguir creciendo, que se conformaron con poco, con lo que tienen, para que ellos puedan pedirte que quieren seguir creciendo, que aumenten ese conocimiento acerca de ti, de esos misterios que tú tienes guardados. Yo quiero orar, Señor, por estos hermanos, para que no se conformen y puedan seguir como este edificio que nos hablaba, Señor, creciendo. Por eso, Señor, oro por cada uno de mis hermanos, para que sigamos animándonos unos a otros, pero que también crezcamos en el conocimiento, Señor, de lo que tú quieres, Señor, que es el Evangelio del Reino de Dios. Crecer en ti, Señor, aumentar nuestra fe, Señor, y tener una esperanza viva cada día de que podemos transmitir a Cristo a través de nuestra vida con mayor intensidad, en el nombre de Jesús. Bienvenido a la familia de Dios, bienvenidos a crecer, les animamos. Es un tiempo de crecimiento, es un tiempo de revelación para aumentar nuestra convicción. Que la paz, la gracia y la misericordia del Señor sean con ustedes. Chao, chao.